¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Acuerdo histórico para la renovación después de 5 años y medio, más de 2000 días de los vocales de la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Prevaleció el pacto por la centralidad, que ojalá se extendiera a otros muchos ámbitos de la vida española. Tampoco hace falta que ahora vayan a cogerle el gusto y nos encontremos con que lo pactan todo. No, no va a ocurrir eso, pero el acuerdo, hemos dicho aquí, desde que iniciamos nuestra andadura en este canal, el acuerdo entre los dos grandes partidos en temas de Estado nos parece que es importante. Nos parece que es importante y que hay que implementarlo más. Esto era una anomalía absoluta dentro del sistema democrático, el hecho de que estuviera con su mandato caducado desde hace más de 5 años y medio. Es decir, tendría que haber habido ya otro mandato, pero ese mandato, y que hubiera caducado a su vez, del Consejo. Y era una anomalía total. Se ha acusado siempre al Partido Popular de incumplir la Constitución. No es cierto. La Constitución la estaban incumpliendo las dos, puesto que no llegaban a un acuerdo. El acuerdo lo tienen que alcanzar los dos. Son en todo caso, además, el Congreso y el Senado, las cámaras, las que tienen que llevar a cabo la elección, no los partidos. El propio hecho de que la elección la hagan los partidos es una perversión, en nuestra opinión, de lo que es la norma, aunque claro, era previsible que esa perversión se produjera, que hubiera cuotas como hoy efectivamente las ha vuelto a haber, 10 y 10, en fin. Pero el caso es que ya no se le podrá decir al PP aquello de ha estado incumpliendo la Constitución. No se le podrá decir eso. Y se ha terminado con esa anomalía democrática, con esa anomalía para el Estado de Derecho. Por ello, ya les hemos dicho aquí que pocas veces vamos a brindar con cava, porque la alegría no desborda nunca lo suficiente, ni es lo suficiente como para que brindemos con cava o con champán, sino más bien para algo más humilde como la sidra. Y que les contemos a ustedes un poco ahora cómo vemos nosotros este tema del acuerdo, porque se ha llegado al acuerdo, además de felicitarnos por ello. Bueno, el PP se encontraba con que Sánchez podía hacer caso a los de Podemos, que lo que querían era una elección por simple mayoría, y eso hubiera sido una auténtica catástrofe. Eso sí que es terminar absolutamente con la independencia del Poder Judicial y convertirlo en un poder al servicio del gobierno de turno. Y por otro lado, el PSOE tiene ya muchos frentes abiertos con Europa. Y este era un frente abierto con Europa. Estábamos también en vísperas de que la Comisión Europea emitiera su informe sobre el Estado de Derecho en Europa, y que podía ser muy duro con España. Vamos a ver qué dice también ese informe de otros muchos temas, pero al menos este tema pues no lo mencionará. Y no mencionará el hecho de que las instituciones europeas, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, llevan años reclamando que haya una verdadera independencia judicial y que haya una mayor participación de los jueces en la elección de su órgano de gobierno. Una participación que, recordemos, que tal como estableció la Constitución originalmente y lo que decía la primera ley del Poder Judicial, que fue luego reformada en el año 85, correspondía para 12 de sus miembros. Había 4, que la Constitución dice claramente que son 4 elegidos por el Congreso y 4 elegidos por el Senado. Pero los otros 12 eran elegidos por los propios jueces. Hasta que se reformó la ley en el año 65, cuando el señor Alfonso Guerra dijo aquello de Montesquieu ha muerto. Yo era muy jovencito entonces, pero me acuerdo, por supuesto, de todo aquello. Fue un asalto a la independencia judicial. Tan es así que Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno, dijo Montesquieu
el teórico de la separación de poderes, ha muerto. Estas frases que siempre le han gustado a don Alfonso. Luego ha habido una nueva reforma que ha implementado la posibilidad de que las asociaciones judiciales filtraran un poco y participaran de alguna medida muy indirecta en la elección de estos 12 vocales que originalmente eran elegidos por los jueces, pero que con la ley del 85 pasaron a ser elegidos, como los otros 8, por las cámaras. Y que ya digo, hubo un recurso cuando fue aquello del 85 y el Tribunal Constitucional, estas cosas del Tribunal Constitucional, pues vino a decir que sí, pero no, que no obligaba, hicieron una interpretación muy peculiar de la Constitución en el sentido de que los únicos que eran obligados, o sea, que lo único que se decía claramente es que había 4 y 4 que eran elegidos por las cámaras. Me parece que eso los llamados juristas les ha reconocido prestigio, y que los otros, que tampoco era tan clara la Constitución en que tuviera que participar los jueces. Bueno, entonces todo eso son cuestiones que siempre se dijo que Aznar podía haberlo cambiado, que Rajoy podía haber hecho un cambio más que también podía haberlo cambiado, y que nunca terminó de suceder, y en donde el PP pues también ha fluctuado, porque ha habido algunas veces que ha pedido la reforma para que los jueces participaran, pero luego también ha habido algunas cosas bastante bochornosas que también hemos conocido, en donde nos hemos enterado, como con aquella frase que dijo el señor Cosidó de que controlaremos el Congreso por el Supremo por la puerta de atrás y todo aquello, que también pues se repartió su cuota, como cuando también algunas veces les dejaban su parte del pastel y su cuota a otros miembros del Consejo, como el PNV o como CIU. Bueno, ha habido diputados que han sido diputados o diputadas y que han pasado directamente del escaño a ser miembros del Consejo General del Poder Judicial, y me estoy acordando en este momento, por ejemplo, de alguna diputada del PNV en el pasado, creo recordar a Margarita Uría, me parece que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, o no sé si Olavarría, es decir, ha habido la puerta giratoria, incluso en alguna ocasión por parte de miembros de partidos minoritarios. Entonces esto, pues la Comisión Europea había dicho desde hace tiempo que había que volver, y que en línea un poco a un sistema más parecido al del año 85, en línea con lo que ocurre en otros países de Europa, en donde hay una participación de los jueces, y en línea con lo que venían pidiendo aquí también las asociaciones judiciales. Entonces, otra de las grandes hitos que hay que destacar en esta ley, o en este acuerdo que han alcanzado el PSOE y el PP, aunque pueda quedar en agua de borrajas, es el compromiso de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial elaborará un proyecto de ley para reformarlo, de manera que haya una, se dice textualmente, participación directa de los jueces. Con el suficiente grado de ambigüedad ahí como para que, además, teniendo en cuenta que va a haber miembros del Consejo del PSOE y del PP, pues si se conforman ahora mayorías o minorías, pues aunque en principio son 10 y 10 10 de una sensibilidad y 10 de otra, pueda en definitiva bloquearse una propuesta de reforma. Entonces, para que los jueces efectivamente lleven a cabo la elección o una participación directa, ya veremos en qué medida se produzca esa participación en la elección de esos 12 vocales de los 20, que, insisto, en los que no participaba las cámaras en lo que era la primera ley del Consejo General del Poder Judicial.
y que les fue sustraída. Veremos a ver en qué queda todo eso. Pero lo cierto es que un índice bueno de si esta ley es buena o es mala, es que ya estamos viendo que a un lado del espectro y a otro lado del espectro están ya quejándose de ella. En Podemos, porque no se ha seguido su pretensión, en fin, su pretensión de convertir los poderes del Estado en una especie como de único poder, o sea, una especie como de lo que se llamaba la unidad del poder, un régimen asambleario en el que no hay separación de poderes ninguna. Y por otro lado Vox, que está también clamando por el hecho de que el PP se ha vendido, en fin, todo este tipo de cosas que dicen siempre. El acuerdo no es malo. El acuerdo el PSOE tratará de frenarlo. Habrá que ver si el acuerdo queda o no en agua de borrajas. Ya hay determinados medios, como por ejemplo el diario de Fe, que ya están hablando de que si el acuerdo Sánchez no lo cumple, será una responsabilidad de Feijóo. Disentimos de eso, estamos más de acuerdo con otros editoriales que hemos leído en estas últimas horas, como por ejemplo pues el que ha sacado el diario El Mundo. El acuerdo, si el acuerdo no lo cumple Pedro Sánchez, será un incumplimiento más de Pedro Sánchez, pero es que entonces no se puede llegar nunca a ningún acuerdo. Ya llegará el momento entonces de denunciar que Pedro Sánchez haya incumplido el acuerdo. Pero aparte de ese tema de que se lleve a cabo la efectiva reforma del sistema de elección de los 12 vocales para que participen los jueces, el acuerdo es bueno en sí, porque el acuerdo son 10 y 10 y había que hacerlo. O sea, es que ya el PP durante todo este tiempo, llevamos un año haciendo estos vídeos en este canal, y siempre la coletilla y en fin, y leyendo y la coletilla y el PSOE ha hecho esto, el PSOE va contra el Estado de Derecho, hay muchísimas cosas por las que podemos decir que el PSOE ha ido contra el Estado de Derecho, y lo vamos a seguir diciendo, y esperemos que el PP y la oposición lo siga diciendo, y que la sociedad civil lo siga denunciando. Pero claro, siempre por parte del gobierno y de sus corifeos aparecía siempre la coletilla, decir, bueno, sí, pero ustedes, el Consejo General del Poder Judicial, no lo han renovado. Eso ya no se va a poder decir eso. Insisto, yo no creo que eso fuera un incumplimiento de la Constitución. Y esas cosas que han llegado a decirse, de que si los miembros cesados del Consejo eran unos ocupas, ¿qué iban a hacer? ¿Coger y tirarse por el balcón? ¿Por qué? Porque ya había sido cesado. Había caducado, pero oye, tú caducas, pues tú sigues en funciones, que sigues 2 meses, que sigues 3 meses, que sigues un año. Oye, si no te renuevas, entonces ¿qué vas a hacer? Vas a dejar sin tú imagínate un presidente del gobierno que sigue en funciones, porque hay otra elección, pero él no se ha presentado, pero entonces él sigue en funciones, pues esto les pasaba lo mismo. Si no dependía de ellos, ¿qué iban a hacer ellos? Elegir a sus sucesores. Los tenía que elegir las Cortes, los tenía que elegir el Congreso y el Senado. Y achacarle exclusivamente al PP el que no llevara a cabo no llevara a cabo el acuerdo, pues no me parece justo, no me parece del todo justo. Pero también es verdad que ha habido toda una serie de ataques al Estado de Derecho por parte del PSOE. Y también es verdad que, todo hay que decirlo, se completó la renovación del Tribunal Constitucional a finales del año 22. Unos días que hubo mucha tensión institucional también. Y ahí el PP yo pienso que cedió. Terminó cediendo. Y fue una pena. A lo mejor podrían haber aguantado un poco más, como han aguantado aquí. Y a lo mejor podría haber habido un Tribunal Constitucional un poco más equilibrado. Con lo que actualmente es el diseño del país. En donde hay una mayoría de 7-4. Ahora de 7-5, porque el acuerdo incluye también la elección de un miembro del Tribunal Constitucional que le tocaba elegir al Senado y que no estaba elegido, que había que renovar una vacante, pero va a seguir teniendo mayoría. Y la elección de Cándido Conde Cumplido, reconocido afín, como todos sabemos, al PSOE, que fue fiscal general del Estado. Otra de las cuestiones que contempla el acuerdo alcanzado hoy es que los miembros no el Tribunal Constitucional,
sino del Consejo General del Poder Judicial, no pueden, deben, me parece que habla de una serie de condiciones de idoneidad para evitar las puertas giratorias. Y se hace referencia específica también a la Fiscalía General del Estado. Es decir, Dolores Delgado, la compañera del juez Garzón, no podría, pero que la cuestión no es que sea compañera del juez Garzón, la cuestión es que era ministra de Justicia y pasó directamente a ser ministra de Justicia del Fiscal General del Estado. Y Dolores Delgado, pues no podría ser con estos nuevos criterios de que hoy, después de haber llevado a cabo el acuerdo, los dos partidos se han comprometido a llevar ante las Cortes, no hubiera podido ser fiscal general del Estado. Hay otra serie de cuestiones también interesantes, como que el presidente no se prejuzga quién debe ser elegido de entre los nuevos miembros, de entre los 20 miembros. Otras veces se alcanzaron ya acuerdos donde ya se decía quién iba a ser el presidente. Y que también los nombramientos del Tribunal Supremo, determinados nombramientos, se exija unas mayorías, me parece que son de 13. Es decir, no basta con que 11 se impongan a 11, se necesita unas mayorías un poquito mayores, ¿no? Para llevar a cabo determinados nombramientos en los tribunales y tal, de los miembros del Consejo, lo cual también pues es bueno. Entonces, felicitémonos por ese acuerdo, aunque sea brindando solo con sidra. Y digamos, porque se podía haber conseguido más, porque no sabemos si Pedro Sánchez lo convertirá en papel mojado. Es bastante probable que lo convierta en papel mojado, pero ya se ha conseguido algo. Y si lo incumple, pues ya habrá tiempo también de reprocharle su incumplimiento. Pero de momento lo que se ha conseguido es bueno. ¿Esto quiere decir que el PP se está inclinando ante el PSOE? Pues hombre, yo creo que no. No hay por qué pensar que se esté inclinando ante el PSOE. Tiene que seguir denunciando la corrupción en el PSOE, tiene que seguir denunciando la iniquidad de la ley de amnistía, de la ley de autoamnistía, por la que Pedro Sánchez compró la presidencia del gobierno a cambio de los 7 votos de Junts. Tiene que seguir denunciando que el gobierno de Sánchez es un gobierno absolutamente inoperante por su empeño en pactar con las minorías que tenía a su izquierda y la mala deriva que llega al país en muchísimos ámbitos, particularmente los institucionales. Pero hoy se ha conseguido algo. O sea, es que hoy una de las cuestiones por la que decimos es que es un caos, es que hay un enfrentamiento. Ahora siguen los enfrentamientos, pero bueno, por lo menos aquí ha habido algo. Y aquí no somos partidarios, ni creo que sea bueno el estar siempre con el cuanto peor mejor. No, señor, no es eso. No es eso. Entonces, que Vox esté diciendo eso, pues esté diciendo que esto no sé qué. Y que Podemos esté clamando por que no se cumpla con lo que ellos pretendían, que era la elección por simple mayoría del Congreso. Eso es muy bueno. También hay que decir que en Sumar están bastante mosqueaditos, Como forman parte del gobierno, han dicho que sí, pero con la boca pequeña. Con la boca pequeña. Hombre, no van a decir que les parece mal cuando vayan diciendo el PP no cumple. Yo que sí, pero con la boca pequeña. Y ya avisando que esto no quiere decir que vaya a ser que a partir de ahora los jueces vayan a elegir a los jueces. Lo veremos porque pueden pasar muchísimas cosas y hasta que elaboren un informe y que sea aprobado por mayoría de 3/5, que es lo que se dice en la proposición esta que me parece que se ha enviado, que sea aprobado por mayoría de 3/5 el nuevo, porque es una proposición de reforma me parece, ¿no? De lo que es la ley, si no estoy equivocado, y también de lo que es el estatuto del Ministerio Fiscal. Y ahí se dice que haya una proposición por parte de ellos mismos, del propio Consejo, de un nuevo sistema de elección de esos 12 vocales,
Los otros 8 siguen siguen siendo elegidos por las cámaras, pero los 12 estos que los han elegido unas veces han sido elegidos por los propios jueces hasta el 85, luego ya dejaron de serlo, pues que haya una propuesta sobre eso. Puede ocurrir lo que sea, porque también como se pueden bloquear unos a otros y tiene que ser de 3 quintos, pues vete a saber, o sea, a lo mejor. Pero ya, claro, los de Sumar ya están mosqueados diciendo que tal y cual y esto. Bueno, y avisando de que eso no quiere decir, que no sé qué, y el propio PSOE ya también está diciendo, bueno, ya veremos, ya ha dicho el inefable Pachi y tal. Pero ahí está, y vamos a ver también qué es lo que va pasando. Y había que terminar con esta anomalía, porque es importante la centralidad, y porque no se va a derrotar, eso hay gente que le pone mucho, no se va a derrotar al sanchismo y a la actual deriva esta extraña que hay, por la cual estamos en manos de está Pedro Sánchez y está España en manos de los independentistas, y con historias tan penosas como la amnistía, o historias tan penosas como un tribunal constitucional, que insisto, qué pena que a lo mejor el PP no aguantara un poco más. Aquí estamos diciendo que no nos parece que haya cedido, pero igual a finales del año 22, con aquel choque institucional que hubo, igual tenían que haber aguantado más. Entonces. Y cedieron indecorosamente, y se encontraron con que el Tribunal Constitucional pues estuvo manejado por el PSOE, y está manejado por el PSOE ahora con esa mayoría de las que estamos hablando, y que incluso pues autoamnistían a los que habían sido condenados en Andalucía por los seres, a Magdalena Álvarez. Ahora quieren también autoamnistiar a Griñán, etcétera. Nos podemos imaginar también lo que puede ocurrir con la ley de amnistía, aunque la ley de amnistía va a tener muchos problemas para aplicarse en muchos casos. Ya se ha empezado a aplicar, ya parece que se ha empezado a aplicar ya también con el mozo de escuadra que estuvo de escolta de Puigdemont, con algún otro político, con algunos ya se les ha empezado a aplicar, pero no va a ser tan fácil. Seguimos diciendo lo que se aplique a todo el mundo, puede haber cuestiones prejudiciales. Está el problema del terrorismo, del famoso tsunami democrático, de la traición a la patria de Puigdemont, y el fiscal general del Estado pues da determinadas órdenes y tal, pero bueno, luego las cosas pues pueden ir a Europa y iremos viendo qué es lo que va pasando. Aparte de que el actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está absolutamente desprestigiado ya. Bueno, lo que pasa es que puede seguir, yo ya no sé a qué puede esperar. Habría quien podría decir, es que tendría que haber dimitido García Ortiz para llegar a un acuerdo. Pues no, mira, llegamos, ya habrá tiempo de pedirle a García Ortiz que se vaya, pero de momento yo creo que se ha conseguido algo en este sentido por parte del Partido Popular, en el sentido de que ya no le van a ir con ese San Benito constante de que no cumple la Constitución. Pues mire usted, sí que pues ya eso no se podrá decir. Y porque insistimos, las cosas no son por el cuanto peor mejor, ni muchísimo menos. Isabel Díaz Ayuso, y con esto voy a ir ya finalizando, porque quiero hacer también un pequeño comentario. Isabel Díaz Ayuso ha hablado de actualidad últimamente, y ahora iremos con ello, por el recibimiento y por la medalla otorgada a Javier Milei, el presidente argentino, en un acto que nos parece lamentable. Por el acto en sí, porque yo no sé tampoco qué ínfulas son estas de querer montar en la Puerta del Sol una especie de ceremonial de Estado, y luego también por las declaraciones impresentables que hizo Milei. El acuerdo ha dicho que lo apoyaba, pero yo creo que con la boca bastante pequeña, lo ha dicho con la boca bastante pequeña. Y luego es que la política tiene una serie de paradojas, porque se está criticando a Feijóo por esto que ha hecho en algún sitio. Bueno, no se le está criticando tanto quizá, pero Feijóo sale reforzado y necesitaba un contrapeso, necesitaba tomar las riendas. Y Feijóo toma las riendas. En cierto modo nos parece, habrá quien dirá que no, frente a lo que ha sido este protagonismo de Isabel Díaz Ayuso en los últimos días. Un protagonismo en el que sinceramente yo sinceramente creo que le ha salido el tiro por la culata. Y que no solo le ha salido el tiro por la culata, yo es que creo que ha perjudicado al PP. Por mucho que le ponga a la gente lo de que diga el loco Milei y hay que ir contra el sanchismo y todo, así vas contra el sanchismo, vas a ir contra el sanchismo así, diciendo que la justicia social es mala, es intrínsecamente mala, que qué concepto más perverso el de la justicia social. Así vas a... Para rotar al sanchismo, al sanchismo no lo va a rotar la extrema derecha, ni el ultraliberalismo solo.
El sanchismo lo podrá derrotar una amplia mayoría de españoles que están... Es que a lo mejor ni siquiera están a la derecha en muchas cosas de lo que pueda ser Sánchez. Es que muchas cosas incluso podrían hasta llegar a estar, si quieres, hasta un poco a la izquierda. Aunque eso desgraciadamente no sucede. Hay partidos como Izquierda Española que en las últimas elecciones europeas lo intentaron y les salió mal. Pero la oposición al sanchismo, o sea, para ganar al sanchismo y para que gane, ya sin necesidad de entrar en estos extremos de que yo creo que serían necesarios, y hay que decirlos, porque Sánchez ataca al Estado de Derecho y ataca a todo el mundo. Y lo que está haciendo en Cataluña, al estar vendido en Cataluña, eso es denostado y tendría que ser denostado desde la propia izquierda, ¿eh? Aunque iniciativas como la de Izquierda Española que tratan de hacer eso no tienen demasiado éxito. Pero debería ser denostado por ellos. Pero bueno, sin necesidad de entrar en eso, la derrota del sanchismo, si es que además históricamente ha sido así. Históricamente ha sido así. El Partido Popular tenía que haber ganado de calle las elecciones del año pasado. ¿Y por qué las perdió? Las perdió por los puñeteros pactos con Vox. Con los puñeteros pactos con Vox, que no fue Cuco, como si fue Cuco Sánchez en Navarra y pactó después de las elecciones. Con Bildu. Mira cómo Sánchez esperó. Feijóo, no sé. No, por eso también nos gusta Feijóo, porque nos gusta más esa forma de hacer política. Menos cuca y menos trapacera. Y él dijo, bueno, pues aquí. Y incluso dejó que unos pactaran, que otros no pactaran, que otros... Se le reclamaba en aquel entonces, tiene que intervenir. Bueno, no vamos a entrar en eso, si tenía que haber intervenido, haber fijado una cosa de haber dicho aquí, los pactos con Vox en todo caso se deciden desde Génova, no los deciden ustedes en cada comunidad. Y ya veremos lo que hacemos y esto tal. Que seguramente le hubiera ido mejor. Y por eso perdió las elecciones, porque la gente lo que visualizó fue que el PP pactaba con la ultraderecha y eso era la gente, eso hay gente a la que le parece muy bien, pero luego hay otra gente que para votar al PP eso le incomoda y votan tapándose un poquito la nariz o se quedan en su casa porque no les convence, o incluso pues al final les hace mella la propaganda de la máquina del fango, porque la máquina del fango está donde está. Vamos a ver si ya nos aclaramos de una vez dónde está sobre todo la máquina del fango. Pues esa propaganda sanchista y de fango pues les hace creerse bueno, y además es muy legítimo que lo crean y que en un momento dado digan, pues me tapo la nariz ante el fango de Sánchez porque no quiero un gobierno del PP con Vox. Y los pactos de las comunidades, en las distintas comunidades del PP con Vox, pues alfombraron ese camino. Y no gestionó bien el tramo final de la campaña. Feijóo, no lo gestionó bien. Entonces tiene que este acuerdo, sinceramente yo lo creo, supone un recuperar la iniciativa frente a Vox. En sectores más centristas, de acuerdo. En los más radicales de derecha no les habrá gustado tanto. Pero es que esos ya están. Esos ya están en la ecuación, esos ya están en la suma. Y lo que hay que hacer es atraerse a otros, a los que les podía ahuyentar esas posturas, pues como la de Ayuso con Milei. Que yo no sé si en Madrid le seguiría yendo bien, radicalizándose hasta el extremo que en principio podríamos pensar que se ha radicalizado al validar a Milei. Pero desde luego, en otros sitios pues a lo mejor no gusta. Y entonces gana por mayoría absoluta en Madrid, pero en otros sitios no. Fue bastante penoso el espectáculo, así lo creemos sinceramente. Qué duda cabe que Isabel Díaz Ayuso tiene unas ciertas virtudes políticas, a pesar de que yo creo que tiene una formación muy limitada, pero no se le puede negar que ha sabido aglutinar un espacio centro-derecha. Yo personalmente creo que es de esas personas y las personas que le rodean y las cosas que dice. Lo que pasa es que eso hay gente que le pone mucho, pero luego hay gente a la que le ahuyenta mucho y yo me cuento entre ellos. Es que si te descuidas privatizarían el aire. Privatizarían el aire si te descuidas. Es decir, darle esta tribuna a este señor. Hombre, recíbelo, si quiere recibirlo. Ha tenido la bronca con Sánchez, la bronca
absurda, que Sánchez aquello quiso aprovecharlo en beneficio propio. Entonces tú esto, como resulta que viene a lo del Juan de Mariana y viene de gira y tal y cual, lo recibes, pero lo recibes de esa manera y le dejas, pues recibe el odio, te digo que no es que esté mal que lo recibiera, pero montar ese espectáculo, esa especie de aquelarre y de contra el estado del bienestar en la Puerta del Sol, a mí me pareció lamentable. Y estamos viendo, veremos muchas cosas. Tendremos que empezar a hablarles también de política internacional, de Europa. Han pasado cosas en las últimas semanas, porque ha habido bueno, después de las elecciones del Parlamento Europeo, pues ya se están conformando los grupos del Parlamento Europeo, se han repartido ya también los cargos, va a seguir Ursula von der Leyen, pero cambia el presidente del Consejo, lo cual ya estaba previsto, viene Costa. Mira, al final dimitió Costa, el portugués, dimitió, que siempre se dice que dimitió un poco injustamente, pero mira cómo dimitió rápido, la primera dimitió y luego después resultó que no era para tanto. Pues mira, ha tenido su compensación, con este cargo de presidente del Consejo Europeo. Vamos a ver si a Sánchez igual se lo dan también, pero un cargo de presidente del Consejo es un cargo de presidente del Consejo. Ya quisiera Sánchez. Mira, lo que bueno que tiene de dimitir a tiempo, a lo mejor. Y se va Pepe Borrell. Eso sí que lo sentimos. Aquí siempre lo hemos dicho. Pepe Borrell, nunca hemos ocultado nuestra simpatía por él, que yo creo que es un tipo de los pocos que tiene una visión independiente de las cosas en el Partido Socialista. Tiene también una postura personal bastante crítica y de cierto pie en pared en muchos momentos frente al independentismo y el nacionalismo. Y es una pena. No, vamos a ver qué le espera al bueno Borrell, ¿no? Ahora que ya no va a poder, si le dan otra cosa en Europa o qué es lo que, bueno, igual vete a saber, lo mismo lo hacen comisario, porque también podría ser, pero bueno, el caso es que no va a poder seguir con sus cosas de Ucrania y decir, no va a poder seguir ahí. Bueno, ya digo esto porque tendremos que hablar de política internacional también en próximos vídeos. Llevamos 3 vídeos seguidos, me parece que brindando con sidra por distintos motivos. O algo así, no, 2 seguidos, me parece. Lo que pasa es que quizá hubo uno anterior, pero bueno, en este momento no caigo bien. Pero felicémonos de que funciona la centralidad. Y ya sé, esto me ocasionará muchísimas críticas. Aquí vengo recibiendo críticas del lado derecho y del lado izquierdo. Este canal no es que sea muy visto. Nosotros hacemos lo que podemos para que sea visto. Y lo que no vamos a hacer tampoco es caer en el populismo en el que se cae en otros canales nosotros somos lo que somos. Nunca tenemos una independencia, y quizá también es que nos situamos en el espectro político de una manera que nos caen los palos de la izquierda y de la derecha, y ahora me imagino que de la derecha tocará que caigan unos cuantos después de este vídeo que estoy haciendo, pero es que si no se crean esas cosas de que no, si es que necesitas el centro. Sin el centro no se ganan las elecciones, y es que históricamente ha sido así. Y si no se ganan, pues mira, lo tristemente que Sánchez no las ha ganado, porque las perdió, las ganó fijo. Es que a veces ya entramos también en la trampa, creo que incluso lo he dicho antes. Las ganó fijo, pero fijo no consiguió articular esa mayoría. Una pena que no exista Ciudadanos, una pena que no exista un partido como Ciudadanos. Pero si se quiere alcanzar unas mayorías amplias y grandes, hay que apartarse de las mayores radicalidades. Eso va a reforzarte ante los tuyos, pero ampliar tu espectro, las fotos con Milei y el espectáculo de Milei no te lo dan. Bueno, pues por la centralidad. Y siempre les digo lo mismo, sean ustedes felices, que esta gente no les amargue la vida. Piensen en las cosas buenas y hasta el próximo vídeo.